puedan descender con ellos en el primer piso. Van a tener un programa especial para ellos. Normalmente nuestra escuela dominical se reúne en Casa Calvary, pero Casa Calvary ha cambiado de dirección. Entonces, si quieres tomar nota, la nueva dirección es Girón Estados Unidos 880. Girón Estados Unidos 880 es donde a partir de la próxima semana será nuestra escuela dominical. Allá está a 3 cuadras del auditorio. Si tú sales, bajas las escaleras, doblas hacia la derecha, te vas 2 cuadras, una cuadra hacia la izquierda y ahí vas a encontrar Girón Estados Unidos 880, donde va a estar nuestra escuela dominical. Ahora, nuestro servicio de mitad de semana y algunas de las otras actividades que hacíamos en Casa Calvary también van a todavía estar en pausa hasta la primera semana de mayo. La primera semana de mayo vamos a continuar con nuestro estudio de mitad de semana y el resto de actividades normales, mientras que pues nos acomodamos y hacemos algunas modificaciones para que podamos estar estando esta nueva casa inaugurando en la primera semana de mayo. Retomaríamos entonces nuestra actividad de mitad de semana. Pero a partir de la próxima semana, a partir de este domingo, la escuela dominical sí estará ubicada allá. Entonces, si puedes, saliendo del servicio hoy día antes de que te vayas a casa, date una vueltita para que te familiarices con el lugar, con cómo llegar, si necesitas saber cómo llegar, y la próxima semana puedas dejar a tus niños allá en Estados Unidos 880 durante nuestros servicios dominicales a las 9 y a las 11. Muy bien. Marcos, capítulo 1 es donde vamos a estar esta mañana. Vamos a estar estudiando los primeros 15 versículos. Esta serie la he llamado Siervo y Rey. Siervo y Rey porque Marcos hace énfasis en estos dos aspectos de Jesucristo. Vamos a estar por las próximas semanas en una serie verso a verso en el libro de Marcos que estoy muy emocionado para compartir contigo porque pues hay muchas cosas que ver en este evangelio al inicio, en este día. Y el día de hoy vamos a hablar de buenas noticias. El título de nuestro mensaje de día es Buenas noticias para un mundo agitado. Buenas noticias para un mundo agitado o un mundo ocupado, ¿no? Es lo que encontramos en esta primera sección del evangelio de Marcos. Si estás ahí, vamos a ir leyendo los primeros 15 versículos. Si no, puedes ir acompañándome. Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, capítulo 1. Vamos a estar ahí. Y acompañando una pequeña oración para empezar nuestro estudio. Señor, gracias porque estamos reunidos hoy en tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Y Señor, tú en nosotros, tú estás vivo en nosotros. Y Señor, gracias por la vida eterna que tú nos das, gracias por tu palabra, que es la antorcha de nuestro camino. Señor, cada vez que abrimos tu palabra entendemos que tienes un mensaje especial para nosotros. Ahora, el inicio de una nueva serie de estudios, verso a verso, Señor. Qué gran privilegio el que tenemos de poder sentarnos a estudiar juntos, a escudriñar, a encontrarnos contigo en tu palabra, Señor. Pero te pedimos, ya que tu palabra es un libro vivo, es vivo y eficaz, que sea tu Espíritu Santo el que sea nuestro maestro, el que sea nuestro guía durante los próximos minutos en tu palabra, para estudiarla, para aprenderla, para aplicarla en nuestra vida, Señor, y obra en nosotros. Te pedimos la transformación de nuestra vida hacia la imagen de Jesucristo a través de tu palabra y tu Espíritu en nosotros. Te entregamos estos minutos que siguen, Señor, para que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Evangelio de Marcos. Hay algunas cosas que quiero contarte acerca de Marcos, de su evangelio y del autor, a manera de introducción, algunas breves cosas que sí creo que son importantes que sepas. Bueno, Marcos el evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios que tenemos. Es no solamente el más corto, pero el más dinámico también. En este evangelio encontramos más énfasis en las obras de Jesús, en las palabras de Jesús. Encontramos más de lo que Jesús hizo que lo que Jesús dijo. En otros evangelios, como en Mateo, por ejemplo, hay mucho contenido con respecto a lo que Jesús dijo. En cambio, en Marcos no tenemos mucho eso, tenemos más el enfoque en lo que Jesús
hizo, ¿no? En dónde fue, con quién habló y todo eso. Entonces, es un evangelio corto, es un evangelio el más pequeño, el más corto, el más rápido para ser leído. Cubre mucho en poco contenido, ¿no? Es un libro que se cree que fue escrito con la audiencia romana en mente. Tú sabes que los 4 autores de los evangelios escribieron a una audiencia específica. Se cree que Mateo, el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Por eso el evangelio de Mateo está lleno de referencias a la cultura y a las escrituras judías. Hay muchas referencias del Antiguo Testamento, hay muchas palabras, muchos eventos que hacen referencia a fiestas judías, a eventos judíos, y no hay mucha explicación con respecto a esto, porque la audiencia de Mateo eran los judíos. Marcos, sin embargo, él presenta a Jesucristo a una audiencia romana, a una audiencia gentil, ¿no? Y entonces la cultura romana de esos días era una cultura similar a la nuestra, bastante apresurada, rápida, una cosa tras otra, no teníamos suficientes horas en el día para hacer las cosas y entonces eso es una cosa tras otra, y por eso Marcos escribe, algunos creen, este evangelio de una forma tan dinámica para capturar la atención de los romanos que están acostumbrados a ese estilo de vida con pocas pausas, ¿no? Y una de las palabras favoritas de Marcos en su evangelio es inmediatamente, ¿no? Se menciona unas 42 veces a través de este evangelio la palabra inmediatamente, o una variación de esta palabra en el idioma original, ¿no? Inmediatamente dijo eso, y después se fue, ¿no? Y ahora, y después, y entonces y luego inmediatamente, y vemos esto, esta palabra que conecta una historia tras otra. El recuento de Marcos no es tanto un recuento cronológico ni genealógico. Marcos no hace mucho énfasis en la genealogía de Jesús. No tenemos una genealogía en Marcos, no tenemos, como por ejemplo la tenemos en Lucas o la tenemos en Mateo, ¿no? Tenemos un énfasis en la persona de Jesús, en las obras de Jesús, y Marcos es como un artista, como un pintor o un fotógrafo, porque la historia que vemos en el Evangelio de Marcos, el ángulo de Marcos es bastante vívido, ¿no? Las escenas que nos muestran. Curiosamente, mientras que es el evangelio más corto, es en algunas veces el recuento de la historia que tiene más detalles acerca de algunas incidencias en el evangelio, ¿no? En el evangelio de Marcos aprendemos cosas que no aprendemos en los otros evangelios. Marcos nos dice cosas como que el césped era verde, ¿no? Y que Jesús se sentía de cierta forma, o que la gente pensó esto, y tenemos detalles que de otra forma no tendríamos, ¿no? Y entonces es casi como un pintor, como una fotografía que nos muestra una tras otra, una escena tras otra, en rápida secuencia, ¿no? Y es interesante la forma como él escribe este evangelio. Ahora, con respecto a los evangelios, no tenemos 4, pero la verdad es que no tenemos 4 evangelios, tenemos 4 recuentos de un mismo evangelio. Tenemos un solo evangelio que es el evangelio de Jesucristo. Ahora tenemos 4 recuentos, ni siquiera son 4 versiones, son simplemente 4 puntos de vista de una misma historia. Si podemos ponerlo así, es como que el Espíritu Santo es el productor de esta obra, es el evangelio de Jesucristo, y si tienes 4 ángulos, 4 cámaras posicionadas en diferentes lugares, ¿no? Mateo se enfoca en este ángulo, Marcos en este, y así los otros. Entonces, cada uno tiene un ángulo especial, un lente especial a través del cual da un detalle más a la historia del único evangelio que tenemos, que es el de Jesús. Entonces, tenemos 4 autores, pero es una sola historia, 4 recuentos de una misma historia, 4 puntos de vista, o 4 ángulos. Es como un grupo, ¿no? Como un cuarteto a capela, ¿no? Y entonces cada uno tiene una voz diferente, cada uno tiene un matiz diferente, cada uno tiene una parte especial, pero cuando los juntas, pues haces el impacto de esta historia cuyos detalles son fascinantes. Y entonces en este evangelio vamos a ver a Jesús desde un matiz especial. Y el matiz especial que tiene Marcos es presentar a Jesús como el siervo,
como el rey siervo. Uno de los versículos claves, si no el versículo clave del Evangelio de Marcos es Marcos 10:45, donde dice que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida de rescate por muchos. Entonces, Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Y de hecho esto es lo que va a marcar el bosquejo de nuestro estudio. Hay dos grandes partes en el Evangelio de Marcos. La primera parte, la primera mitad trata de la vida en servicio de Jesús, vida en servicio. Y la segunda mitad trata de la muerte en sacrificio de Cristo. Vida en servicio, muerte en sacrificio, eso es lo que vemos en este libro, un siervo, Jesucristo como siervo de Dios. Y por eso no se nos habla acerca de muchas profecías como Mateo, porque piénsalo, si el énfasis es presentar a un siervo, lo que te importa no es su pedigrí, lo que te importa es si tiene lo que necesita para hacer la obra, ¿no? Si tú vas a contratar a alguien que trabaja para ti, para hacer una obra física, para hacer algo, lo último que te importa es quiénes son sus padres, lo que más te importa es si tienen las habilidades que necesitan para llevar a cabo la obra, ¿no? Y tienen las calificaciones que necesitan para llevar a cabo esa obra, y entonces eso es como presenta a Jesús. Jesús es presentado aquí no porque su descendencia o porque sea hijo de tal o porque sea, aparte de que sea hijo de Dios, sino que es presentado como aquel que tiene lo que se necesita para llevar a cabo la obra de nuestra salvación. Jesús es el que no solamente habló con su palabra, pero que enseñó con su ejemplo también, y dándonos pues a nosotros ese ejemplo de aquel siervo de Dios sometido a la voluntad del Padre, que en esa sumisión llegó a consumar nuestra salvación, ¿no? Entonces, hablando acerca del autor, hemos hablado acerca de algunos detalles especiales del Evangelio de Marcos que tendríamos que tener en cuenta con respecto a nuestra lectura de él. Pero también es importante considerar al autor. Marcos no fue uno de los apóstoles de Jesucristo, no fue uno de los primeros apóstoles de Jesús. Marcos, de hecho, en la Biblia es conocido con otro nombre, Juan Marcos. Juan Marcos aparece en repetidas ocasiones en el libro de los Hechos. Juan Marcos tenía una madre que tenía una casa en donde se reunía la primera iglesia. Los apóstoles, los discípulos de los primeros años de la iglesia se reunían en la casa en Jerusalén de la mamá de Juan Marcos. El libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 10, nos dice que Juan Marcos, de hecho, era sobrino de un hombre que se llamaba Bernabé. Era sobrino de Bernabé. ¿Y por qué es importante esto? Porque Bernabé fue el compañero de los primeros viajes misioneros de Pablo, el apóstol. Entonces, en el libro de los Hechos tienes a Bernabé y a Pablo, y tienes a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que trae a Bernabé a su viaje misionero. Una historia de la que quiero contarte un poco más en un momento, pero muchos piensan entonces que Juan Marcos tiene una breve referencia autobiográfica en su evangelio. No tienes que voltear ahí, pero se encuentra en Marcos 14, donde habla de una extraña ocasión en donde en el jardín de Getsemaní había un hombre joven que había estado así como que escondido entre los árboles, y cuando vinieron a atrapar a Jesús para llevarlo a su juicio y finalmente crucifixión esa madrugada, vinieron unos guardias y encontraron a este joven y le quitaron su túnica y él salió corriendo calato. No sabemos, pero muchos piensan que este joven que salió corriendo calato era Juan Marcos, ¿no? Y él hace una referencia definitivamente graciosa acerca de su participación en las historias del Evangelio. Él tenía probablemente la mitad de la edad de Jesús cuando él estaba ministrando. Él nació unos 10 a 15 años después de Jesús. Era unos 10 a 15 años más joven que Jesús. Probablemente hacia el final de su adolescencia, cuando estaban sucediendo los eventos narrados en el Evangelio. Entonces, ya que era tan joven, muchos creen, siguiendo ¿cómo se dice? La trayectoria, gracias, de Juan Marcos,
siguiendo la trayectoria de Juan Marcos, que él de hecho llegó a escuchar el Evangelio de parte del apóstol Pedro. Pedro, curiosamente, en su epístola, en primera de Pedro, él llama a Marcos su hijo, ¿no? Su hijo en la fe, lo que da a entender a algunos que quizás fue Pedro, el apóstol, quien comparte con Juan Marcos el Evangelio de Jesús, y es a través de Pedro quien Juan Marcos escucha el Evangelio y se convierte. Lo cual sería interesante porque ambos pues tenían algo en común. Ambos habían fallado en algún momento, ambos habían decepcionado una expectativa que había sido puesta sobre ellos en algún momento. Pedro fue aquel que dijo: no, Señor, si todos te abandonan, yo jamás, ¿no? Incluso si tengo que morir, ahí voy a estar contigo. Y pasando esa noche, lo negó 3 veces antes de cantar el gallo, ¿verdad? Entonces, es Pedro quien, a través de ese proceso de restauración, pues se encuentra con Jesús resucitado y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas, es que me amas 3 veces, ¿no? Para haciendo memoria de las 3 veces que Pedro falló en aceptar, en reconocer a Jesús como su rabí, como su Mesías. Y Jesús restaura a Pedro, y con ese conocimiento experimental de Pedro, de la gracia y la misericordia de Jesús, él comparte con Juan Marcos el Evangelio, y le habla acerca de las cosas que sucedieron. Entonces, muchos creen que los eventos narrados por Marcos en su Evangelio es de hecho el Evangelio de Pedro, no es el Evangelio de Marcos, porque Pedro es quien le da la información a Juan Marcos que él escribe en este libro, que fue escrito desde Roma, un lugar en donde se encontraba Pedro, donde él escribe su epístola. Entonces, lo que es curioso, porque cuando leemos este evangelio tiene sabor a Pedro, ¿no? El evangelio de Marcos tiene sabor a Pedro, ¿por qué? Porque es bastante dinámico, rápido, es como la personalidad de Pedro, que es una cosa tras otra, que es preparen, disparen, apunten, ¿no? Ese tipo de personalidad que primero hablas y después piensas, y eso es lo que vemos aquí, es un dinamismo en este evangelio, que tendría mucho sentido si es que fue Pedro quien comparte con Marcos estos detalles. Entonces, muchos de los padres de la iglesia confirman que fue Pedro pues el que discipuló a Juan Marcos. Y lo que quería decirte acerca de él, acerca de Juan Marcos, esa falla de la que tenía en común con Pedro, es que, bueno, en el libro de los Hechos, Pablo va en su primer viaje misionero con Bernabé, y Bernabé le sugiere a Pablo que lleve a alguien más. Ese alguien más era su sobrino, Juan Marcos. Vamos a traerlo. Y Pablo dice: ya, normal, vamos a traerlo. Y van en ese primer viaje misionero, y no sabemos qué sucede, pero algo sucede con Juan Marcos, al punto en el que él decide regresar a casa, a Jerusalén. No sabemos qué pasó, pero sabemos que no fue algo muy bueno, porque Pablo tuvo, pues, generó anticuerpos para Juan Marcos. No sabemos si es que él de repente la idea de ser misionero era más atractiva que de hecho ser misionero. No sabemos si quizás su ilusión de lo que sería hacer un viaje misionero, si esa burbuja se había reventado cuando llegó a la primera ciudad y no tenía un lugar donde quedarse, y de repente estaba extrañando la comodidad de la casota de su mami, ¿no? Y de repente estaba extrañando a su familia, y de repente el ministerio pues fue demasiado para él. De repente no pudo, era joven, acuérdate, era bastante más joven que el resto de los discípulos, y todo eso, y no sabemos exactamente qué sucedió, pero Pablo dijo: bueno, ¿qué decirte? Pero no me pidas regresar. Entonces la siguiente vez, en el segundo viaje misionero, Bernabé va a donde Pablo y le dice: oye Pablo, ¿qué te parece si vamos y visitamos estas iglesias a las que fuimos durante nuestro primer viaje? Y Pablo dice: es fantástico, vamos. Y Bernabé dice: ok, vamos, pero vamos a traer a Juan Marcos. Y Pablo dice: ni loco, o sea, ni a balas, ¿no? A ese desertor yo no lo quiero ver más ni en pintura, ¿no? Cuando las papas quemaban, ¿no? Ahí, ¿dónde estaba Juan Marcos? Si ahora quieres traerlo, no puede ser. Y entró Pablo y Bernabé entraron en esta discusión seria, tan seria, que no llegaron a ir juntos en ese segundo viaje misionero.
Pablo tomó a Silas, otro hermano, y se fue en un viaje misionero, y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue en otro. Y entonces hubo una discusión seria entre ellos con respecto a lo que sucedería con Juan Marcos. Ahora, muchos se han preguntado quién tenía razón, ¿no? ¿Es que Bernabé tenía razón o que Pablo tenía razón? Y yo creo que la respuesta es sí. Así que, ¿quién tenía razón? ¿Pablo o Bernabé? Sí. ¿Por qué? Porque creo que Pablo tenía sus razones para reservarse el derecho de admisión de Juan Marcos. Y creo que Bernabé también tenía sus razones para darle una segunda oportunidad. ¿Es que alguien estaba rotundamente equivocado? No estoy seguro si alguno estaba equivocado. Creo que más bien ambos tenían puntos a favor, ambos tenían buenas razones para tomar la decisión que tomaron. Y de hecho creo que fue algo que fue usado por Dios, porque a partir de eso ya no había solamente un grupo misionero, había dos grupos misioneros, ¿no? Y Dios utilizó eso para redoblar los esfuerzos de la obra misionera. Entonces es algo interesante. Bernabé, sin embargo, entonces le da una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y Pablo, yo estoy seguro que lo miraba de lejos. Pablo estaba como, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, los años pasaron y Pablo se fue dando cuenta que cada vez le era más difícil encontrar personas en las que podía confiar plenamente. Y creo que nos pasa a nosotros también, mientras más vivimos y más experimentamos y más pasamos por los caminos de esta vida, nos vamos dando cuenta de que las amistades que tenemos, en las que verdaderamente podamos confiar en lo bueno, en lo malo y todo eso, son difíciles de hallar y de preservar y tener, y deberíamos invertir en esas relaciones. Ahora, Pablo se dio cuenta de eso al final de su vida, tanto así que cuando él escribe su última carta, segunda de Timoteo, él dice que muchos lo han abandonado, que estaba prácticamente solo. Todos aquellos colaboradores, todas aquellas personas que habían estado con él, lo habían prácticamente abandonado hacia el final de su vida. Y sin embargo, en esa misma carta, en su última carta, él escribe a Timoteo y le dice: oye, trae contigo a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Hace una mención en la última epístola que Pablo escribe acerca de Juan Marcos y le dice: tráelo porque él es útil para Dios. Es útil en el ministerio, lo que nos da una lección muy importante. Y es que no importa cuánto has fallado o decepcionado o caído debajo del estándar o no has hecho aquello que se esperaba de ti en algún momento de tu vida y se ha generado quizá una reputación en ti o a tu alrededor de que tú eres, ¿sabes qué? Si tú le entregas tu vida a Dios y permites que Dios haga una obra en ti, Él puede cambiar tu vida, Él puede resarcir esa situación, Él puede hacer que tú seas útil a pesar de que has pecado, has fallado, has regado y has hecho todo eso. Si tú le entregas tu vida a Jesucristo, Él puede hacer una obra, puede restaurar nuestra vida, nuestro corazón, puede devolvernos sentido, propósito, dirección. Tanto así que al final de la vida de Pablo, una de las únicas personas con las que Pablo podía contar era este hombre Juan Marcos, en la obra que Dios había hecho en su vida. También encontramos, no en la Biblia, pero sí en la tradición, una fuerte tradición de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que nos dice acerca de Juan Marcos, que no quedó ahí la cosa, sino que durante los años que siguieron al periodo bíblico de la escritura del canon del Nuevo Testamento, durante el primer, segundo, empate del tercer siglo, hubo una ardua persecución a los cristianos. Muchos cristianos fueron asesinados por su fe, como algunos todavía lo son el día de hoy. Pero hubo una ardua persecución durante los primeros 3 siglos de la Iglesia contra los cristianos. Eran juzgados, eran asesinados, eran ejecutados legalmente. Tanto así que cada uno de los apóstoles de Jesucristo murió asesinado por su fe en Jesucristo. Pedro, por ejemplo, el que discipuló a Juan Marcos, al final de su vida fue crucificado boca abajo.
varios de los discípulos fueron atravesados con lanzas o crucificados, al mismo Pablo fue decapitado al final de su vida. Juan Marcos no fue la excepción. Juan Marcos, la historia nos dice que llegó después de pasar tiempo en Roma con Pedro, llegó a Egipto y que ahí pasó los últimos años de su vida. En Egipto padeció una ardua persecución en donde fue puesto amarrado a un carruaje con caballos y fue arrastrado por la ciudad, y después de tener huesos rotos y cortes por todos lados fue puesto en un lugar donde fue quemado vivo, y así como muere Juan Marcos por su fe en Jesús. Esto entonces nos habla de algo muy importante, que quizá hoy día tú te sientes desanimado porque quizá has fallado, quizá hoy día tú te sientes derrotado porque no has hecho aquello que se esperaba de ti, o hoy día quizá te sientes así cabizbajo porque sí, eso, sabes que esa derrota no es definitiva, esa sensación de desánimo no es final. Simplemente tienes que dar el próximo paso y el próximo paso y volverte a levantar y volverte a levantar. Es algo bueno a escuchar para alguien esta mañana, saber que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Claro. Entonces, esa es la historia de Juan Marcos, y es a través de esa fidelidad de que su derrota no fue definitiva, de que él no se quedó en el piso, sino que dio el siguiente paso, y a pesar de que había decepcionado a uno de los más grandes discípulos de Jesucristo, siguió caminando con él, siguió caminando con Jesús, siguió dando el siguiente paso, y es así como tenemos miles de años después este recuento del Evangelio de Marcos. Entonces es un gran testimonio para nosotros. Entonces, vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a tomarlo verso a verso, vamos a ir hablando acerca de algunas cosas que observamos aquí. Para Marcos, el principio del Evangelio de Jesucristo, dice aquí, el principio del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver qué considera Juan Marcos que es el inicio del Evangelio de Jesús. Pero antes de considerar eso, vamos a ver lo que dice. Dice, principio del Evangelio. No sé si alguna vez has escuchado lo que significa esa palabra Evangelio. Porque hablamos de Evangelio, Evangelio, evangelizar, evangelizar, Evangelio, Evangelio. Pero lo que significa esa palabra simplemente es buenas noticias. Buenas nuevas, es lo que significa esa palabra. El principio de las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. Y Jesucristo es un combinado, pues, no es como decir, es un combinado, ¿no? Es Jesús más Cristo, Jesucristo. Jesús significa la salvación de Jehová, viene de la palabra del nombre hebreo Yahshua, ¿no? Y Cristo es una palabra pues adoptada al griego que significa ungido, ¿no? Y entonces Jesús y Cristo es la salvación de Jehová en su ungido, ¿no? Jesucristo. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es la salvación de Jehová? Es el Hijo de Dios, dice el Hijo de Dios. Entonces, ese es el principio. Y Marcos empieza de frente, ¿eh? Nada que era hijo de tal y tal, que tienes de ti, que nada. Ese es el principio de la historia, es el principio de las buenas nuevas. ¿Okay? ¿Dónde empieza? Dice el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, para Juan Marcos, el inicio de las buenas nuevas de Jesús, de repente algunos dicen es Juan el Bautista. No es Juan el Bautista. El inicio de las buenas nuevas de Jesucristo no es Juan el Bautista, no es el pesebre en Belén, no es el ángel Gabriel anunciándole a la Virgen María. Ese no es el inicio de la vida de Jesús, ese no es el inicio de las buenas nuevas. Para Marcos, ¿dónde es que empieza esta historia de buenas nuevas en Jesucristo? Empieza, dice el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. El inicio de las buenas nuevas de Jesucristo no está en el pesebre de Belén, está en las escrituras del Antiguo Testamento. Y Marcos va a citar, como no lo va a hacer mucho, como por ejemplo Mateo sí lo va a hacer, pero va a citar en este caso 3 lugares en la Biblia donde va a hablar acerca del origen y la raíz de este evangelio, de estas buenas nuevas. Es Isaías, como cita ahí, pero también cita Malaquías y cita parte del libro de Éxodo. Entonces,
es literalmente la ley y los profetas. La ley y los profetas comprenden para nosotros el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque entiende, para Marcos, él decía, estas buenas nuevas de Jesús empiezan aquí, empiezan en las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué eso es importante? Porque hay círculos dentro de la iglesia el día de hoy que dicen, no, nosotros solamente estudiamos el Nuevo Testamento. No, nosotros solamente estudiamos los evangelios. Nosotros solamente estudiamos las cartas de Pablo, ¿no? Y lo demás, eso ya no es para nosotros. Grave error, ¿sabes por qué? Porque la Biblia es un solo mensaje, es una sola historia. Génesis a Apocalipsis es una sola historia. Y nosotros no podemos entender a su totalidad el Nuevo Testamento si no hemos entendido el Antiguo. Porque el Antiguo Testamento habla de cosas que el Nuevo Testamento cumpliría. Entonces el Antiguo Testamento apunta hacia las promesas que serían cumplidas en el Nuevo Testamento. Pero si no conocemos el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a saber qué son esas promesas o qué significan esas promesas si no tenemos esa raíz en el Antiguo? Entonces Nuevo Antiguo Testamento es un solo mensaje desde Génesis a Apocalipsis. Y es importante que entendamos, esa es la revelación de la palabra de Dios, es una sola historia, ¿no? 40 y pico autores en tres continentes, en un periodo de 1600 años, en 3 idiomas diferentes, una sola historia, ¿no? Y es la historia de Jesucristo, de cómo Él, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, vino a salvarnos de nuestro pecado. De eso se trata la Biblia. Este pedazo de información, por si acaso es gratis, pero ese pedazo de información va a hacer que tu lectura de la Biblia cambie revolucionariamente. ¿Por qué? Porque cuando tú lees entonces el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que se supone que el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Entonces cuando leas la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, haz esta pregunta: ¿cómo es que esto apunta a Jesús? Y cuando comienzas a hacer esa pregunta y comienzas a ver a Jesús a través de las páginas del Antiguo Testamento, la lectura de la Biblia va a tomar vida y va a hacer algo muy, muy diferente. Jesús dio testimonio de esto. Cuando Él resucita, en el Evangelio de Lucas, Él habla con 2 de sus discípulos que estaban pateando latas en el camino a Maús, una ciudad. El día que Jesús resucita, ellos no se habían enterado que Jesús había resucitado todavía, y estaban tristes caminando, como el chavo cuando se molesta. Y Jesús se les aparece resucitado el tercer día y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué están tan tristes? ¿No? Y los discípulos dicen que estaban quedados, no podían reconocer que Jesús era el que les estaba hablando, pensaron que era un hombre cualquiera. Y él dice: ¿cuál es el único forastero, el único visitante, el único novato que no sabe lo que ha pasado en nuestra vida en los últimos 3 días? Y Jesús dice: no, ¿qué pasó? y los discípulos le dicen: bueno, lo que pasa es que vino el Jesús y nosotros pensamos que era el Mesías y pensamos que nos iba a ayudar, pero murió y ahora no sabemos qué es. Y le contaron toda esta historia, todo este melodrama y triste, ¿no? Y nosotros pensábamos que Él nos iba, ¿no? Y Jesús escucha y yo me puedo imaginar solamente lo que estaba pasando por la mente de Jesús al escuchar todo eso, ¿no? Al escucharse, sí, que esto, ¿no? Y era Jesús que estaba escuchando esa historia. Ellos pensaban que no estaba muerto y él estaba escuchando sus palabras, ¿no? Y dice que en el camino fueron 7 millas de donde estaban hacia Maús. Jesús caminó con ellos y dice que él les comenzó a hablar, a enseñar de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todas las cosas que hablaban de él. Jesús comenzó a enseñarles a estos discípulos en el camino de Maús acerca de todas esas cosas que hablaban de él en las Escrituras. Yo pagaría lo que fuera para poder escuchar ese mensaje, para poder escuchar ese estudio bíblico que Jesús me dio, ¿no? De hecho, cuando llegue al cielo le voy a pedir mi vida a Dios, ¿no? para que podamos escuchar, ¿no? Y entonces Jesús estaba enseñándoles acerca, y entonces cada página del Antiguo Testamento se supone que nos apunta a Jesucristo, y eso es lo que Marcos tiene en mente. Dice: este evangelio no empieza en el pesebre de Belén, empieza en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahí es donde empieza las buenas nuevas, tan temprano como en el libro de Génesis.
En las primeras páginas del libro de Génesis encontramos lo que los teólogos han llamado el protoevangelio. Entonces eso es cuando en Génesis 3 Dios le da promesa al hombre y la mujer que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza o derrotaría a la serpiente, ¿no? Y está hablando acerca de Jesucristo. Entonces, cada parte del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Y cuando Jesús vino en esta primera vez que estamos estudiando en este Evangelio, Él cumplió con cientos de profecías acerca de Él, acerca de su primera venida. Entonces es importante que veamos esa profesión. Entonces, las Escrituras del Antiguo Testamento, ese es el inicio de estas buenas nuevas. Pero no solamente ahí, dice, hemos leído en el versículo 2 y el versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este versículo nos habla acerca del ministerio de una persona que nosotros vamos a conocer en los próximos minutos, Juan el Bautista. Ahora, cuando dice en el versículo 2: yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es una profecía del Antiguo Testamento, ¿no? Parte del libro de Isaías, parte del libro de Malaquías, donde habla acerca de aquel que vendría a preparar a la comunidad a la que Jesús llegaría. Entonces, esta imagen de preparar el camino, para entender esta imagen tenemos que poner nuestros lentes culturales. En la antigüedad, cuando un rey viajaba de una ciudad a otra, cuando viajaba para hacer sus menesteres como rey, de una ciudad a otra, ellos enviarían mensajeros para preparar a la ciudad que visitarían para la venida del rey. Entonces esos mensajeros vendrían y le dirían: el rey ya viene, prepárense. El rey ya viene, porque no vas a querer que el rey te encuentre holgazaneando, no vas a querer que el rey encuentre tu ciudad sucia, no vas a querer que el rey encuentre eso así, eso y que te estás peleando con todo el mundo, ¿no? Prepárate porque el rey ya viene. Entonces mandarían mensajeros para preparar la ciudad. Otra cosa que harían, y dice aquí no solamente el mensajero, sino el versículo 3 dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Otra de las cosas que harían los reyes, aparte de mandar mensajeros para preparar las comunidades que visitarían, sería enviar un grupo de trabajadores que, alisarían el camino. En esos días no había carreteras como las tenemos el día de hoy, y era difícil, un poco más difícil, viajar. Entonces, cuando los reyes viajaban, lo que hacían es que tenían un grupo de obreros que iban y alisaban el camino, si es que había ya un camino, para que no hubieran baches, ¿no? Huecos y ladrones y merodeadores. Entonces limpiaban el camino para que el rey pudiera llegar a su destino, ¿no? Y si no había un camino, si el camino era muy largo, lo que incluso hacían es que pasaban y hacían un nuevo camino para que puedan llegar de punto A a punto B rápidamente, porque era el rey. Entonces eso es lo que hacían: preparaban el camino y preparaban las personas, ¿no? Para que el rey llegue a esa ciudad que había dicho que iría. Esto es lo que hace Juan el Bautista. Juan el Bautista es quien Dios separa para que pueda hacer el camino, preparar los corazones de las personas para que venga el Mesías, para que venga Jesús. Entonces Él es el que dice, que clama, voz de que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Él es el que está clamando ahí. Juan el Bautista, Él está preparando el camino. Ahora, rápidamente en el versículo 3 que hemos leído, dice: preparad el camino del Señor, ¿no? En Malaquías, donde está esta profecía, y en Isaías, donde está la profecía anterior también, preparad el camino al Señor, es la palabra, el Señor es una palabra en español cuyo origen es el nombre de Dios, el tetragrama, YHWH, ¿no? Yahvé o Jehová es el nombre de Dios, el Dios de Israel, el Dios creador, el Todopoderoso. Entonces, lo que dice aquí es que Juan el Bautista prepararía el camino para la venida de nada más y nada menos que Dios, según las profecías del Antiguo Testamento. Preparar el camino a Yahvé, a Jehová. Ahora, cuando lo traemos al Nuevo Testamento,
Marcos nos dice, y los otros evangelios nos dicen, que ese para quien era preparado el camino era también Jesús. Entonces, si pones la ecuación en una sola frase, en el Antiguo Testamento dice que el que vendría sería Dios, y en el Nuevo Testamento dice que el que vino es Jesús. Eso significa que Jesús es Dios. Esto no suena como noticia para ti, pero para algunos sí. Algunos que piensan que Jesucristo solamente fue una buena persona, o que fue un gran profeta nada más, o que fue, qué sé yo, un gran filántropo y que amó a la gente y enseñó buenas cosas, nada más. Pero aquí nos dice la Escritura, es un testimonio de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, el Verbo hecho carne. Entonces, el versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Entonces aquí nos habla acerca del ministerio de Juan, lo que él hacía. Ya entendimos cuál era su llamado, qué es lo que Dios lo había llamado a hacer, ¿no? Era preparar el camino para Jesús. ¿Cómo lo hacía? Bueno, lo acabamos de leer, a través de predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Es importante esa palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. La palabra metanoia significa sencillamente cambiar tu mente. Cambiar tu mente, es un cambio de parecer. Es lo que es literalmente la palabra arrepentimiento. Un cambio de mente, cambio de parecer. Y lo que está predicando Juan es eso. El rey ya viene. Y así como cuando un rey viene y tienes que limpiar tu negocio, limpiar las calles, hacer las pizzas, hacer todas las cosas y dejar de pelearte con la gente, y todo eso porque el rey ya viene y no quiere que te encuentres haciendo nada vergonzoso. Dice, Jesús ya viene. Y hay cosas en nuestra vida en las que tenemos que darnos cuenta que estamos haciendo mal y tenemos que cambiar de mente, cambiar de parecer, arrepentirnos, pues, preparar nuestro corazón. El arrepentimiento, pues, es aquello que hace posible esa obra de transformación en nuestra vida de parte de Dios. El arrepentimiento hace eso posible. ¿Por qué? Porque es cuando yo reconozco que he pecado. Es cuando yo reconozco que he hecho lo malo. Es cuando yo reconozco que estoy en falta en contra de Dios por mi pecado, que he roto su ley. Y me doy cuenta que su manera de pensar es la manera de pensar, que sus pensamientos son más altos que los míos. Es cuando yo me doy cuenta que he estado yendo en una dirección equivocada y me detengo y me pongo a pensar y digo, no, es su palabra, mi autoridad es Él. ¿No? Es Dios, es el Señor, y hay un cambio de mente, hay un cambio de parecer. Antes yo pensaba así acerca de ciertas cosas, pero ahora pienso de esta otra manera. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado su palabra, porque es el Espíritu Santo que ha hecho una obra en mí. Arrepentimiento es un cambio de mente que en esencia va a traducirse en un cambio de dirección. Si tú cambias tu mente, tarde o temprano va a cambiar también tus acciones. Si tú cambias de mente, tarde o temprano van a cambiar tus acciones. ¿No? Entonces, eso es lo que Juan está predicando, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ahora, el arrepentimiento no es lo que perdona el pecado. Dios es el que perdona el pecado. Pero el arrepentimiento es ese inicio, es ese el inicio de la obra de Dios en nuestra vida. ¿No? Entonces, Juan dice que salió a bautizar en el desierto. ¿Okay? Bautizar. Bautizar, la palabra bautizo significa inmersión. Inmersión. Por eso es que cuando nosotros bautizamos lo hacemos por inmersión de agua, no con agüita bendita o salpicar un poquito acá o un poquito acá. No, lo hacemos por inmersión, porque es lo que significa la palabra bautizo, ¿no? Y es como bautizaban en la Biblia. Ahora, el concepto, el rito de bautizo no es original de los cristianos.
el bautizo no nace con los cristianos, el bautizo tiene su origen bueno, por lo menos en la cultura judía. Nosotros sabemos que los judíos tenían un rito de algo que se llamó después bautizo, en hebreo mikvaot o mikvah, ¿no? Y es el bautizo. Ahora, los bautizos en la cultura judía eran utilizados para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando un gentil, o sea, un no judío, quería convertirse al judaísmo, tenía que hacer prácticamente tres cosas. Número uno, tenía que ponerse bajo un riguroso estudio de la Torá, de la ley de Moisés. Tenía que conocer la ley. Número dos, tenía que decir a dónde tenía que circuncidarse. El número tres, tenía que bautizarse. Entonces se bautizaba y en ese bautizo estaba haciendo pues la proclamación de que había dejado su vida como gentil, apartado de Dios, y que ahora había nacido pues a una nueva vida como un hijo de Abraham, heredero de las promesas de Dios. Y entonces esto era lo que representaba el bautizo, un cambio de vida, un cambio de vida. Ahora, en otras circunstancias los bautizos se utilizaban para los judíos, como cuando eras sanado de alguna enfermedad de la piel o algo así. Entonces ibas y tenías unas tinas y es ahí donde entrabas y hacías esos ritos de purificación, ¿no? Y era básicamente un rito de purificación externo que hablaba acerca de una obra de purificación interna que Dios había hecho en tu cuerpo y en tu vida. Tomando estos dos conceptos y contrastándolos con lo que vemos aquí en Juan el Bautista, este bautismo del arrepentimiento, entonces entendemos que el bautismo de Juan se trataba justamente de una proclamación externa de una obra interna de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si el bautizo se usaba para cuando un gentil se convertía al judaísmo y se utilizaba cuando un enfermo o leproso era sanado, no era un cambio de vida, era reconocer para un judío, ojo, porque esos que salieron a ser bautizados por Juan eran judíos, que no tenían por qué bautizarse, ¿no? Pero Juan les dijo que se bautizaran. ¿Por qué? Porque para ellos entonces significaba, lo que Juan les estaba diciendo era que estaban alejados de Dios como un gentil y necesitaban su obra de purificación en su vida. Y esa era la proclamación. Yo quiero, y te das cuenta cómo eso era preparar el camino, como Jesús tendría que venir nada más y predicar el Evangelio y caerían redonditos. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Juan. Obviamente era mucho más complicado que eso, ¿cierto? Pero, porque el corazón del ser humano es complicado, pero eso es lo que estaba haciendo, predicando el bautizo del arrepentimiento. Ahora, si alguien tuvo un mensaje importante alguna vez, fue Juan el Bautista, ¿no? Antes de Jesús, obviamente. De hecho, fue tan importante el mensaje de Juan el Bautista que cuando Jesús habla acerca de él, dice, él fue el profeta, él fue el más grande de los profetas en el Antiguo Testamento, él fue, dentro del reino de Dios, el más grande de todos. Eso es algo grande que decir cuando hablamos acerca de Abraham, hablamos acerca de Moisés, de Isaías, de Daniel, Jesús dice que Juan el Bautista era el más grande de todos, ¿no? Y era porque el mensaje de Juan el Bautista, en comparación al resto, se trataba de prepararle el camino a Dios. Entonces, eso puede a Juan el Bautista es una categoría diferente, ¿no? Cuando tienes que preparar el camino a Dios, ¿no? eso hace que subas un par de niveles en la escala de profetas. Entonces, Juan el Bautista tenía un mensaje importantísimo. Sin embargo, ¿ustedes dan cuenta? En el versículo 4 dice que él salió al desierto a predicarle. ¿A predicarle a quién? Si estaba en el desierto, ¿no? O sea, si Juan nos hubiera preguntado a nosotros el día de hoy, nosotros le hubiéramos dicho, Juan, mira, lo que tienes que hacer es crear tu perfil en Facebook, tienes que poner tus enseñanzas en YouTube, y tienes que poner dinero ahí para hacer marketing, para que la gente te conozca, hacer reuniones, y poner tus fotos, y poner tus cosas, y tienes que hacer conferencias, y tienes que viajar por todo el mundo, y tienes que hacer un montón de cosas, y tienes que hacer y decirte bien. Le hubiéramos dicho nosotros, mira, todas estas son las cosas que tienes que hacer para que la gente te haga caso. Ahora, Juan el Bautista, con su mensaje importantísimo, se va al desierto, ¿no? A predicarle a esos que van pasando. ¿A quién va a predicar en el desierto? ¿No? Ahora,
algo entendemos acerca de eso, y es que Dios no necesita, primero Dios no necesita nuestras tácticas para hacer su obra. Dios no necesita nuestras prácticas de marketing, no necesita nuestra ayuda de las redes sociales, o nuestras redes de YouTube, o nuestras fotos en las redes. No necesita nada de eso para hacer su obra. No quiere decir que eso sea malo necesariamente, pero Dios no lo necesita para hacer una obra en nuestro corazón. Creo que son herramientas que deberíamos utilizar para la gloria de Dios, pero no las necesita Dios para hacer una obra. Prueba eso de Juan el Bautista, cuando aquellos que investigaron acerca de la profundidad y el alcance del ministerio de Juan el Bautista se dieron cuenta que Juan el Bautista llegó a predicarle casi a 1 millón de personas. 1 millón de personas, antes de la era del internet. Cuando sus videos no subían a YouTube y se hacían virales en segundos, nada de eso. O sea, 1 millón de personas. Pregúntale a cualquier youtuber, tener 1 millón de suscriptores el día de hoy es un logro. Un logro. Pues no sabes qué cosa es youtuber, pregúntale a tus hijos. Pero Juan el Bautista llegó a predicarle, según estos que han estudiado, a 1 millón de personas antes de YouTube, antes de redes sociales. Y salió al desierto a predicar. Juan el Bautista no fue a buscar a la gente fue a buscar a Juan el Bautista. ¿Por qué la gente tuvo eso dentro de ellos que los hizo salir y caminar varios kilómetros para salir al desierto, en un auditorio donde no hay aire acondicionado, donde no hay sillas, donde no hay sombra, donde no hay nada más que un hombre hablando la palabra de Dios? Pero yo creo que esto habla acerca de, uno, la obra que Dios estaba haciendo en los corazones de la gente, obviamente. Pero dos, creo que hablaba acerca de lo genuino que era Juan el Bautista. Vamos a leer, dice, en el versículo 6, dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esta descripción de Juan el Bautista es graciosa para mí. Estaba vestido de pelo de camello. O sea, no era como que estaba vestido con ropa de diseñador. Ropa de camello no era una piel que tú utilizarías para hacer un vestido chévere. El camello es una piel áspera, el pelo de camello es todo áspero, no es algo que te pones para estar cómodo cuando estás en tu casa, en tu piel. Es incómodo, es completamente horrible, incómodo. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, a lo luchador, ¿no? Cuando ganan esa del alrededor de la otra, ¿no? Y ganan sus luchas así, esos cintos de cuero que pasan cuando entran al cuadrilátero, como ¿no? Con sus cintos de cuero, ¿no? Y Juan el Bautista te dice, pero ahora, el lado tierno de Juan el Bautista es que él comía miel como Winnie Pooh. Entonces Juan el Bautista tiene una mezcla de ternura y rudeza, una cosa así media, y para rematarlo comía langostas, o sea, comía grillos, ¿no? Entonces se pueden imaginar a Juan el Bautista con su bolsita de grillos, ¿no? Con las patitas de grillos. O sea, a Juan el Bautista no le interesaba caerle bien a la gente. Él no fue a buscar a la gente, él no fue a agradar a la gente. Él estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Él quería agradar a Dios, no a la gente. Él quería hacer lo que estaba haciendo que era lo que sentía, que sabía que Dios lo había llamado, no por hacer lo que sentía que la gente necesitaba. Lo que la gente quería y lo que Dios lo había llamado a hacer. Bueno, en este caso, y probablemente en nuestro caso, muchas veces es incompatible. A veces, por hacer lo que la gente quiere en nuestra vida, terminamos desobedeciendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Y si esto es así, cuando invertimos los papeles, muchas veces también es cierto. Cuando hacemos lo que Dios quiere en nuestra vida, muchas veces vamos a terminar haciendo algo que la gente no quiere. ¿Y sabes qué? Yo prefiero vivir sabiendo que estoy haciendo algo que la gente no quiere, si es que estoy haciendo algo que Dios quiere, en vez de vivir sabiendo que estoy
haciendo algo que la gente quiere para no hacer lo que Dios quiere. Yo prefiero tener mi conciencia limpia con Dios y lidiar con lo que tenga que lidiar con la gente que estar en el caso opuesto. Y ese era Juan el Bautista. Había algo genuino acerca de su mensaje. Él no estaba tratando de impresionar a nadie. Él estaba simplemente diciendo, esta es la verdad. Y así soy, no voy a cambiar por quien tú eres, no voy a tratar de engatusarte ni usar tácticas. Es así, esta es la verdad. Tómala o déjala, pero esta es la verdad. Y creo que había algo de frescura en ese tipo de mensaje, que la gente necesitaba, que resonaba con la gente, porque ¿sabes qué? En ese día, Jesús, unos años más adelante, él hablaría acerca de los líderes religiosos. Tenían que pasar tan hipócritas, que ponían cargas en la gente, pero ellos mismos no las querían llevar ni siquiera un metro. Que pedían que la gente haga cosas, pero ellos mismos no las hacían. Eran ciegos guiando a ciegos. Y Jesús hablaría acerca de este grupo de líderes religiosos. Juan el Bautista era otro loco, completamente. ¿Por qué? Porque había algo genuino acerca de Juan. Él no estaba predicando para ganar una audiencia. Él estaba predicando porque no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. Y eso es algo muy importante cuando se trata del ministerio. Si tú eres llamado al ministerio, tú vas a saber que eres llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer otra cosa. El pastor Chuck Smith, que es el fundador del ministerio de Calvary Chapel, que ya está en la presencia del Señor hace unos años, él solía decir que si tú puedes hacer cualquier otra cosa, excepto el ministerio, entonces hazlo. O sea, si tú puedes vivir contigo mismo haciendo cualquier otra cosa que no sea el ministerio, entonces hazlo, probablemente eres llamado a eso. Juan el Bautista no estaba haciendo lo que estaba haciendo para ganarse la audiencia, o el respeto, la fama. Él estaba simplemente haciendo, ¿sabes por qué? Porque no podría vivir consigo mismo si no lo hacía. Como Jeremías. Jeremías, el profeta, un tiempo quiso callarse la boca. Y después de un tiempo dijo, cuando yo me callé, era como que mis huesos se rompían dentro de mí, no podía, y no pude quedarme callado en un minuto más. Y es así. Entonces, si puedes hacer otra cosa, hazlo. Y no tengas noche, hazlo. Simplemente hazlo, porque probablemente es lo que Dios se llama ego. Pero como lo dice, estaba haciendo aquí esto, porque era lo que Dios lo había llamado. Y no podría vivir sin hacerlo. Entonces, versículo 7 dice, y predicaba diciendo, ¿okay? Ya hemos aprendido cuál es su llamado, qué es lo que Dios lo había llamado a hacer, cómo lo hacía. Pero vamos a ver ahora cuál era su estilo. Y no estoy hablando acerca de la piel de camello de las cosas. Versículo 7 dice, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el cordado de la correa de su calzado. Yo, a la verdad, no soy bautizado con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. El estilo de Juan el Bautista era una de las cosas que hacía que el mensaje pegue. ¿Por qué? Porque no solamente era genuino, sino que también era humilde. Era auténtico, pero sabía cuál era su lugar. Él dice, mira, yo te estoy predicando y tú salir al desierto a verme y escucharme y todo lo que quieras, pero ¿sabes qué? Yo te estoy hablando acerca de alguien que va a venir después que yo venga. Y esa persona que va a venir, yo no soy digno de desatarle el zapato. Ahora, la humildad representada en esta frase es una que quizá no entendemos en su totalidad. Porque en esa cultura, el quitarle el zapato a alguien no era algo romántico como Cenicienta, ¿no? Un zapato de cristal a la medianoche que le cayó uno. No, el quitar el zapato a alguien era de hecho una de las cosas más insultantes que podías hacer como ser humano, que te podían pedir como ser humano. Era una de las cosas más asquerosas que podías hacer como ser humano. Es más, era tan asqueroso eso que la tarea de quitarle los zapatos a los invitados y a los dueños de casa era la que se le daba a los esclavos más bajos del rango de los esclavos en la casa de la persona.
O sea, era como que para pagar derecho de piso, es lo que tenías que hacer. Es más, si tu esclavo era judío, típicamente no le pedirías a ese esclavo judío que saque el calzado y que lave los pies. ¿Por qué? Porque era un insulto en esa cultura. Es más, hoy día en algunos países del Medio Oriente, si tú vas y te sientas, ¿no?, delante de una persona que vive ahí, una persona del Medio Oriente, te sientas y típicamente nosotros hacemos la verdad, ¿no? Nos sentamos y si tú le muestras la planta del pie a alguien que vive en el Medio Oriente, eso es un insulto para esa persona. Es un insulto hasta el día de hoy. Entonces, quitarle la correa del zapato y lavar sus pies y hacer ese era algo que un esclavo haría. Y no solo cualquier esclavo, era el menor de los esclavos. Ahora, Juan está diciendo, yo no soy capaz, o sea, no soy digno, no es que no sea capaz, sino que no soy digno de agacharme y siquiera quitarle el zapato a Jesús. O sea, no soy digno de ser el menor de sus esclavos. Eso era refrescante, ¿sabes por qué? Porque la gente estaba harta de escuchar a la gente que estaba diciendo, sí, mírenme a mí, que yo, sí, que yo, que sí, que yo. Y tú conoces a esa persona, ¿no? Cuando está en la reunión familiar, o en la fiesta del trabajo, es como la persona que siempre en un contexto social siempre está hablando acerca de sus hazañas, de sus experiencias, de sí, y yo, que sí, y yo. Es como, wow, que cada vez que alguien dice algo impresionante, esa persona cuenta una historia más impresionante para opacar a otra persona que le pasó a sí misma, ¿no? Y la gente, ese era el tipo de personas que estaban encargados de la vida espiritual de Israel en ese tiempo. Tienes que entender lo refrescante que era ver a un pata vestido con piel de camello comiendo langostas y miel en el desierto, que no le importa nada, él simplemente va y te habla la palabra de Dios y si la cree chévere, si no, no. Es algo muy similar a lo que pasó con el movimiento de Calvary Chapel al inicio. La religiosidad, y que eterno, y esto, y si tú esto, y lo otro, y no puedes hacer. ¿Cómo? ¿Sabes? El mensaje del Evangelio es algo que se aplica a nuestra, es algo genuino, es algo que se aplica a nosotros. Dios nos acepta tal y como somos, y nos ama tal y como somos. No quiere decir que Dios no va a obrar en nuestra vida, no va a cambiarnos. Obviamente Dios va a cambiarnos, pero Dios no pone eso como una condición para amarnos. Dios te ama tal y como eres. Ahora, te ama tanto que no te quiere dejar tal y como eres. Pero te ama que sea tal como eres. Y Juan te estaba ahí viniendo diciendo, ¿sabes? Esta es la verdad, Jesús ya viene, prepara tu corazón. Prepárate, arrepiéntete. No, cambia de mente, cambia de parecer. Bautízate. Ahora, Juan dice, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautizo en esos días, como te comentaba, era una señal de arrepentimiento. Pero para nosotros todavía bautizamos. La razón por la que lo hacemos es porque Jesús nos dijo que lo hagamos, ¿no? Nosotros bautizamos porque el bautizo es uno de esos primeros pasos de obediencia que da el Cristo. En los primeros años de la iglesia del primer siglo, un cristiano, ¿no?, cuando se convertía, automáticamente se bautizaba. O sea, una de las primeras cosas que hacía un cristiano cuando se estaba en el Evangelio era bautizarse. No es que tienes que tomar un curso, no es que tienes que pasar 100 meses, no es que tienes que hacer esto, que lo otro, no. Y hay evidencia para eso en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando Felipe comienza a hablar con este etíope y cree en el Evangelio y dice, ok, ya creo, ¿puedo bautizarme? Sí, claro, mira, hay un charco de agua, ¡plum! ¿No? Y es así, y eso es lo que estaba sucediendo con Juan el Bautista, y es lo que estaba sucediendo con Jesús aquí, y es lo que estaba sucediendo con lo que debería suceder con nosotros. Y eso es una exhortación y un ánimo para aquellos de ustedes esta mañana que están aquí y de repente se identifican como cristianos pero no se han bautizado todavía. ¿Sabes? No necesitas esperar un curso, una charla o nada de esto. Bautízate. Es una de las primeras cosas, es uno de los primeros pasos de obediencia que hacía un cristiano cuando se convertía al Evangelio. Es simplemente así. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el bautizo? Antes que se acabe la etapa de calor, ya te voy a anunciar cuándo, pero si quieres hacerlo, bueno, háblanos y inscríbete y pásanos de voz y lo hacemos, no hay problema. Entonces, versículo 9 dice,
Aconteció aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí tenemos el bautizo de Jesús. Ahora, no nos dice mucho, Marcos es dinámico, es rápido. Los otros evangelios nos dicen que hubo un pequeño intercambio entre Juan y Jesús, ¿no? Porque Jesús vino a bautizarse y Juan le dijo: oye, tú deberías bautizarme a mí, ¿no? Y Jesús le dijo: no, tranquilo, esto está profetizado, bautízame nomás, no te preocupes, ¿no? Y es que Jesús no tenía nada de lo que arrepentirse porque él vivió una vida completamente sin pecado. No tenía por qué bautizarse, pero lo hizo porque quería identificarse con nosotros. Porque él no solamente se identificó con nosotros cuando vino en forma de hombre, cuando el verbo tomó carne, sino también cuando vino y se bautizó para darnos el ejemplo de lo que nosotros haríamos, ¿no? Ahora, Jesús no solo se identificó con nosotros, sino que Dios nos identificó en su bautizo para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se bautizó, dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, la Trinidad en acción. Dios Padre hablando, Espíritu Santo descendiendo, Jesús siendo bautizado. Y el Padre estaba confirmando a Jesucristo como su único Hijo en el que tenía complacencia. Está confirmando, está reafirmando, está identificando para nosotros a Jesús, dándole validez a Jesús. Y esto marca el inicio del ministerio público de Jesús, ¿no? Entonces Jesús empieza aquí su ministerio siendo embestido con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con Jesús, no hay duda de eso. Pero este marca el inicio de su ministerio público. Hay un cambio a partir de ahora, donde Jesús, Juan el Bautista se va a dar cuenta. Él diría: es necesario que yo mengüe, lo que él crezca. Entonces vamos a ver que Juan está en el final de su ministerio, Jesús está en el inicio de su ministerio y empieza con una llenura del Espíritu Santo, con un bautizo del Espíritu Santo. Escucha, si tú vas a hacer algo por Dios, porque Dios te ha llamado que hagas algo para Él, Dios no quiere que lo hagas aparte del poder de su Espíritu Santo. Porque si Jesús mismo no empezó su ministerio sino hasta haber recibido esa unción del Espíritu Santo, ¿qué te hace pensar que nosotros vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos sin su poder? Un ejemplo de esto, cuando Jesús resucita, le dice: yo voy a mandar la promesa del Espíritu Santo, pero tiene que ir y esperar en Jerusalén a que venga la promesa del Padre. Y entonces, en Hechos capítulo 1 dice: cuando haya recibido ese poder, me serás testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Okay? Jesús no quería que sus discípulos se aventuren a hacer el ministerio sin el Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ellos ya tenían el Espíritu Santo, porque en Juan 20 Jesús resucitado sopló: reciban el Espíritu Santo, y lo recibieron. Pero ahora este era un ser investido con el poder del Espíritu Santo para el ministerio. Entonces, tú dices: ay, sí, esta vida cristiana es tan difícil, si yo no sé, estoy luchando acá y esto y lo otro. Y de repente, para algunos de ustedes esta mañana, la vida cristiana es tan difícil porque quizá estás tratando de hacerla sin el poder del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hacer es simplemente venir a Dios y decirle: Señor, no puedo solo. Necesito tu ayuda. Necesito tu Espíritu. He estado tratando de obedecerte, he estado tratando de hacer lo bueno, pero no encuentro en mí la fuerza suficiente para apartarme del pecado. No encuentro en mí la fuerza suficiente para agradarte, para hacer aquello que tú quieres que yo haga. Necesito tu Espíritu. Y es tan fácil como venir y pedírselo, nada más. Jesús dijo: si ustedes que son padres terrenales les dan a sus hijos, cuando sus hijos les piden un regalo, les piden un pan, no les dan un escorpión, no les que si ustedes siendo malos les dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más, dijo Jesús? El Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo tengan.
¿Cuántos quieren el Espíritu Santo en su vida? El poder del Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es pedírselo. Señor, lléname del Espíritu Santo, ayúdame en esta vida que tú me has dado, que no es mía, pero que no puedo hacer sin ti. Entonces, es el ejemplo de Jesucristo. Algo con lo que quiero animarte antes de cerrar en los próximos versículos. ¿Qué es lo que Dios Padre dijo acerca de Jesús cuando Jesús estaba bautizando? Este es mi hijo amado. Pero es mi hijo amado. ¿Y qué nos le dijo? En Juan, ti tengo complacencia. En ti se complace mi alma. En ti tengo complacencia. Eso es importante porque el Padre dice esto acerca de Jesús antes de que Jesús predique un solo sermón, antes de que Jesús sane a una sola persona, antes de que Jesús resucite a nadie de los muertos, antes de que Jesús tenga un solo seguidor, un solo discípulo, antes de que Jesús mueva un solo dedo por Dios, antes de que Jesús pudiera hacer cualquiera de las cosas que nosotros pensaríamos que le dan alguna validez delante de Dios, Dios ya había proclamado que su alma estaba complacida en él. No por su desempeño, pero por su relación. ¿Por qué está complacida mi alma en ti? ¿Por qué tengo complacencia en ti? Diría el Padre. ¿Por qué? Porque eres mi hijo amado. Eso es importante porque la Biblia dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios nos da la potestad a nosotros de llamarnos hijos de Dios. En otras palabras, si tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres un hijo de Dios. Y no solamente un hijo de Dios, un hijo amado de Dios. Tú eres amado por Dios. Y si es así, esto quiere decir que podemos encontrar descanso para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque antes de que puedas hacer cualquier cosa que pueda generarte validez para con Dios, antes de que te apartas del pecado, antes de que haces el ministerio, antes de que lees la Biblia, antes de que te levantas en la mañana, antes de que vienes a la iglesia todos los domingos, antes de todas esas cosas, si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y te has arrepentido de tu pecado, eres un hijo de Dios y Dios se complace en ti. A veces buscamos validez. Y es cierto, es algo psicológico que sucede. A veces buscamos validez en las cosas del mundo, buscamos validez en los amigos, buscamos validez en el trabajo, buscamos validez en la carrera, buscamos validez en diferentes ámbitos de la vida porque tenemos cosas y entonces sentimos que las cosas que tenemos nos validan, y sentimos que la posición que tenemos nos valida, y sentimos que los amigos que tenemos nos validan, y sentimos que, ¿no sabes? A veces esto que hacemos en la vida, lo hacemos por Dios. Y sentimos que debemos buscar validez haciendo algo para que Dios, pues de alguna manera podamos merecer lo que Dios nos quiere dar. ¿Sabes qué? Tu validez no se encuentra en las cosas que haces para Dios. Tu validez se encuentra en quién Dios te ha hecho. Y es un hijo suyo. Tu validez se encuentra en el hecho que a través de la fe en Jesucristo, Dios te ha hecho su hijo. Pregúntale a cualquier padre en este auditorio. La razón por la que aman a sus hijos no es por su desempeño como hijos, es porque son hijos. Amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, no porque se portan bien o mal. Nos gustaría que se porten bien, pero no los amamos más y menos porque se portan bien o mal, los amamos porque los amamos, son nuestros hijos. Y así te ama Dios. Nuestra validez se encuentra en nuestra relación con Él. Somos sus hijos. Bueno, inmediatamente después de esto, encontramos una serie de eventos descritos de una forma muy rápida en este versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esta es la tentación de Jesús por 40 días, dentro de los cuales estuvo ayunando, dentro de los cuales sabemos que hubieron 3 grandes tentaciones marcadas por los otros evangelios. Pero lo que Marcos nos dice aquí era que los 40 días fueron de prueba. El número 40 en la Biblia es un número que representa la prueba o el juicio. 40 años en el desierto,
40 días, Moisés, no dicen ahí. El número 40 es un número que se repite y habla de juicio, habla de prueba. Y eso es lo que estaba sucediendo con Jesús, estaba siendo probado. No para Dios, Dios ya había dicho que Él tiene complacencia en Él, pero para nosotros. ¿Jesús fue victorioso o fue derrotado durante ese tiempo de prueba? Fue victorioso. Él venció a Satanás, ¿no? Ahora, esto es alucinante. Chequéalo. Jesús venció a Satanás no como Dios, sino como hombre. Porque Jesús, cuando leemos los otros evangelios, se dan cuenta de lo que sucedió durante esos 40 días. ¿Qué es lo que hizo para vencer a Satanás? Él a cada una de las tentaciones de Satanás se dijo: está escrito, está escrito, está escrito. Jesucristo venció a Satanás como un ser humano sometido a la palabra de Dios, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Esto es un gran ejemplo para nosotros. Porque a veces nosotros pensamos: no, pero es que ese es Jesús, y Jesús puede hacerlo todo, y yo no soy Jesús. No, tú no eres Jesús, pero tú tienes el mismo poder que Jesús tenía, es el Espíritu Santo, que le acabas de pedir. Y tienes lo mismo que Jesús tenía disponible para él, que era la palabra de Dios. Tú y yo, nosotros podemos vencer las tentaciones de nuestra vida a la medida a la que conozcamos y apliquemos la palabra de Dios y vivamos sometidos al poder del Espíritu Santo. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Así es como Jesús venció la tentación, no porque era el creador, todopoderoso, sí lo era, pero no venció a Satanás por eso. Venció porque tenía el poder del Espíritu Santo y porque se había sometido a la palabra de Dios. Entonces, versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, esto es casi un año después, entre el versículo 13 y 14, como un año y medio lo que ha pasado, Jesús ha estado predicando durante ese año. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces Jesús empieza su ministerio, por lo menos aquí, en el recuento de Marcos, predicando la palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esas dos palabras son claves, con eso vamos a terminar. Arrepentimiento, cambio de parecer, cambio de mente. Pero fe, creer en el Evangelio. Estas dos van de la mano cuando se trata de nuestra salvación. ¿Sabes por qué? Porque en algunos lugares se trata solamente del arrepentimiento. Y tienes que arrepentirte porque si no haces esto, y es arrepentimiento. En otros lugares se trata solamente acerca de fe. Solamente es: no, tú crees que eres una buena persona, crees que ya venciste a Satanás. Tienes que creer que ya el mal no es en ti, ¿no? Que el pecado no existe, que Satanás ya está, que el infierno... No. Es fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Pongo mi fe en Jesucristo, me arrepiento de mi pecado. Y eso es algo a lo que somos llamados a hacer constantemente. Eso empieza en un momento determinado de nuestra vida. Y todos aquellos que les llamamos cristianos esta mañana, eso empezó en algún momento de nuestra vida. Quizá para algunos esta mañana es donde empezar hoy. Pero no solamente empezó en un momento y ahí quedó, sino que se supone que eso debe perdurar por el resto de nuestra vida. Fe y arrepentimiento. Somos llamados a vivir en eso. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. No de un día hace 10 años que me convertí. No, es hoy. Hoy con Jesucristo. No importa cuántas veces. Fe y arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido. Jesús viene pronto. Y como Juan el Bautista, nuestros corazones deberían estar preparados. Preparar el camino para la venida de nuestro Señor. Pero si no fuera la venida de Jesucristo, si la venida de Jesucristo no fuera hoy, ni mañana, ni pasado, ni 10, ni 50 años, Jesucristo ya vino. Está en nuestro corazón. Y si Él no viene a nosotros, tarde o temprano nosotros iremos a Él. Y deberíamos tener el mismo grado de reverencia y de temor. Que Jesús viene hoy, mañana, o que yo me voy a Él hoy, mañana. Pero voy a estar delante de Él. Quiero vivir una vida
en fe y arrepentimiento. No para ganarme su amor, pero porque tengo su amor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día. Y, Señor, gracias por ser un Dios perdonador, un Dios de gracia y de misericordia. Un Dios que permitió que pues la humanidad tenga la posibilidad de escapar del infierno gracias al inmenso precio que tú pagaste. Y todo eso, todos esos beneficios están disponibles a nosotros si tan solo ponemos nuestra fe en ti y nos arrepentimos de esos pecados. Esos pecados que nos contaminan, esos pecados que nos ensucian, esos pecados que nos desaniman. Señor, muchos esta mañana de repente están pensando, están desanimados, quizás tienen vergüenza de acercarse a ti porque tantas veces han pecado en lo mismo, tantas veces te han pedido perdón, tantas veces tú ya no quieres nada con ellos. Lo cierto, Señor, es que esas palabras que dijiste a Jesús en su bautizo son ciertas para aquellos de nosotros que estamos aquí delante de ti. Nosotros somos hijos tuyos. Y tú nos dices a nosotros: yo tengo complacencia contigo. Entonces esta mañana ahí con los ojos cerrados estamos orando en esta actitud de reverencia al Señor. ¿Sabes? Quizá es una primera vez para ti, pero quizá es la N vez que vienes y que el Señor te confronta acerca de un pecado en tu vida, o de una actitud en tu vida, o de una relación tóxica en tu vida, o de algo que hiciste con una persona, o para con una persona, o en contra de una persona, o qué sé yo, algo que el Señor ha puesto en tu corazón durante estos minutos que hemos estado expuestos a la luz de su palabra. ¿Sabes? Si tú escuchas la voz de Dios, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Y toma ánimo en el hecho de que Dios te está dando la oportunidad de que confieses tu pecado, de que vivas en arrepentimiento, de que pongas tu fe en Él. Y si quieres hacer eso, y si yo sé que he estado apartado, sé que he estado alejado de Él, quizá he estado viniendo todas las semanas y vivo una vida cristiana, todo el mundo piensa que estoy bien, pero para Dios sé que no lo estoy. Tú lo sabes y Dios lo sabe, quizá nadie más lo sabe, pero si eres tú y esta mañana quieres encontrar paz, perdón, gracia y misericordia en Él, puedes. Solo tienes que venir a Él. Entonces, si tú quieres hacer eso, puedes ponerte de pie, ahí donde estás. De hecho, todos nosotros vamos a ponernos de pie en este momento. Vamos a ponernos de pie. Y si tú quieres, y solo si tú quieres, porque el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, porque el Espíritu de Dios está dando tu vida en este momento, no porque te están obligando, o te están coaccionando, o porque es algo que debes encontrar, no. Si el Espíritu de Dios está hablando en tu corazón esta mañana, si te das cuenta que le necesitas, que has estado apartado de Él, que necesitas su perdón o su poder, o los dos, esta mañana puedes orar ahí donde estás y pedirle a Dios con tus propias palabras y decirle: Señor, perdóname, te confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado, te pido tu poder en mi vida para seguirte todos los días. Decírselo a Él ahí en la intimidad donde estás, ahí donde el Señor te está hablando. Díselo en este momento. Pídele su poder, pídele sus recursos, su provisión de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, la Biblia dice que el justo cae 7 veces, cae muchas veces, pero de todas tú le levantas. Y gracias porque como Juan Marcos podemos volvernos a levantar. Tener un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Una buena noticia para un tiempo difícil, un tiempo agitado.
hecho esta oración en la intimidad, tu relación con el Señor, yo te animo a que converses con alguno de nosotros antes de que te vayas. Queremos también ayudarte, darte herramientas que puedas quizás necesitar para continuar caminando con el Señor. Que no sea solamente una decisión de hoy o en este momento emocional, sino que sea genuino, real, verdadero. Y estamos aquí para servirte, para ayudarte si es que eso es lo que necesitas. Y vamos a despedirnos adorando al Señor. No tengas miedo de levantar tus manos, adorarle a Él, gozarse en Él, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Amén?